Pues ya estamos de regreso. Tenía usted el uso de la palabra, don Roberto. Ya, efectivamente tenía el uso de la palabra, pero Y me se he le ha ido el quedado... santo al cielo. No se me ha ido el santo al cielo. Es que me he quedado sin ella, escuchando el disparate, las barbaridades, las mentiras de María Dolores de Cospedal. Pero vamos a ver, doña María Dolores, usted no habla con su marido, uno de los héroes de CCM, Presuponemos que sí. y le explica de qué va la fiesta. ¿Cómo tiene usted la cara dura? ¿Cómo tiene usted la desvergüenza, estando el país como está, con 11,5 millones de personas en situación de exclusión social y al borde de la miseria, de las cuales 2,2 millones de niños? De decirle a los españoles que lo de ayer fue un éxito y que de esa manera va a empezar a fluir el crédito y van a empezar a financiarse a las pymes y a las de más allá. Mira, María Dolores, eso es una estafa y una golfería que no tiene nombre. No tiene usted, doña María Dolores, derecho a decir esa barbaridad. Porque, señoras y señores, ese dinero es solo y exclusivamente para tapar los agujeros, y de eso sabe mucho el marido de María Dolores de Cospedal, para tapar los agujeros que hay en toda la banca española, algunos de los cuales se asemejan a la fosa de las Marianas. Ni un solo euro, señoras y señores, ni un céntimo de euro de los 100.000 millones que nos han prestado y vamos a tener que devolver, va a ir para las pymes, ni para el crédito, ni para nada. Van a ir solo y exclusivamente para que no quiebren toda una serie de bancos y cajas que si no tendrían que haber quebrado. Por tanto, simplemente, doña María Dolores, me parece indigno lo que usted ha dicho. Y digo otra cosa, y ya le cedo la palabra, aunque luego sí quisiera hablar del coste que va a tener para las familias españolas, en mi opinión, esta historia. Bien, esto... lo que quería decir es que el que estemos diciendo que si esto va a computarse como deuda, que si los intereses no se computan como deuda, que sí, que no, que llueva chaparrón, esto es como discutir cuando los teólogos de Constantinopla discutían sobre el sexo de los ángeles cuando los turcos estaban subiendo por las murallas. Vamos a ver, señoras y señores, el tema de deuda o no deuda es un truco contable que se han inventado los burócratas de Bruselas para decir que unas cosas computan como deuda y otras cosas no computan como deuda. Pero lo que a ustedes les importa es que ese dinero lo debe España, lo tiene que pagar España, es decir, usted, y los intereses los tiene que pagar usted. Que en la contabilidad hecha por los burócratas de Bruselas eso esté en el apartado A o en el apartado B, a usted le trae al pairo. Los 100.000 millones, si los bancos no los consiguen devolver, y no lo van a conseguir porque la economía española se está hundiendo a toda velocidad y se va a hundir mucho más por las medidas que van a tener que tomar, eso da exactamente lo mismo. Es un dinero que nos han prestado, póngale el nombre que le dé la gana, lo tienen que devolver ustedes, lo deben ustedes y los intereses los van a pagar ustedes, los hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y todo lo demás, de si computa como deuda o no computa como deuda, es un puro camelo del Tratado de Maastricht que no viene al caso ahora mismo, pero ese es el dinero que ustedes deben y tienen que devolver y cuyos intereses tienen que pagar. Hombre, en esto además, o sea, aparte de que sea un camelo o no, hay una cuestión que es la de la dialéctica que está empleando el gobierno en todo momento. Primero negando la intervención, después pues la rueda de prensa surrealista de Luis de Guindos, donde pretendía llamar a lo que tiene un nombre, llamarlo de una forma muy distinta para tratar de ocultarlo. Pero claro, la gente no es tonta y eso tiene consecuencias. No, pero la gente es bastante tonta, ¿eh? No, Perdón, bueno, me refiero a decir, hay gente, la gente que se bastante juega el tonta, dinero... porque que hayamos llegado hasta aquí y no hayan metido a nadie en la Dejémoslo cárcel. en que hay de todo. Pero vamos a ver, yo a lo que voy, don Roberto, es Hay gente pato. que lo quiera... aquí hay un problema que es de fondo, que es decir, que el gobierno pues se ha quedado sin ningún tipo de crédito. Yo hoy leía una información que ha hecho Bloomberg respecto a la situación española y a todo esto de Rajoy diciendo, negando la mayor, etcétera, etcétera. Entonces,
En Bloomberg, el problema fundamental no era si el contagio de Grecia, si no el contagio de Grecia, sino las dudas que suscitaba en la economía española un presidente pues que está actuando pues como Zapatero, que recordemos que negaba la crisis cuando la teníamos encima, y aquí estábamos negando la intervención cuando la teníamos y nos han obligado a tener que aceptar el que nos salven de una quiebra a la que íbamos encaminados, ¿no? Y a partir de ahí, el ir negando la verdad, y ya lo que se preguntaban los analistas de Bloomberg es si el gobierno está actuando de esta manera, ¿qué más no habrá en la economía española? Y de ahí también un poco el que ha pasado hoy con la prima de riesgo, que lejos de haber bajado, como hubiera sido lo razonable, ¿no? Lo que uno en buena lógica cabría esperar, pues ha vuelto a disparar a los 520 puntos, ¿no? Entonces, todas estas tonterías que están creo que haciendo... eso es bastante lógico, Claro, dicho sea de paso. claro, entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues a que todas estas tonterías que está haciendo el gobierno de ocultar la verdad, de decir que va a fluir el crédito, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues eso puede ser para consumo del partido y de los periodistas amigos del partido para que lo suelten en las tertulias y cosas por el estilo. Pero lo cierto es que la imagen que han dado en los mercados este fin de semana es hartamente peligrosa. La de un gobierno desorientado y negando la realidad. Y cuando los mercados están nerviosos y en una situación de endeudamiento como tiene la economía española, encontrarse con semejante gobierno pone los pelos de punta, porque, resumía el artículo de Bloomberg, estamos ante Zapatero 2. Ya, vamos a ver. Yo hay una cosa que, como además estamos muy mal de tiempo, no quiero... Ni se lo quiero, imagina usted. Ni me lo imagino. Hombre, sí, ya he visto que no ha podido contar usted hoy el cuento porque Sí. no ha habido tiempo. Y además es un cuento que ya tuve que suprimir otro día. Ya estoy empezando a pensar que el cuento tiene algo, pero bueno. Bien, vamos a ver. Lo que más les importa, señoras y señores, saber a ustedes es qué les va a pasar a ustedes y a sus familias. Pues yo se lo voy a explicar. Este préstamo masivo de dinero hecho por la Unión Europea, ya veremos por qué mecanismo y ya veremos con qué tipo de interés, va a tener sobre ustedes las siguientes consecuencias prácticamente de inmediato, porque o bien nos la imponen directamente, o bien don Mariano, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo va a imponer, porque a lo que no está dispuesto es a recortar el despilfarro de las administraciones públicas. Primera, les van a subir el IVA, probablemente 3 puntos, van a subir los impuestos especiales y van a suprimir todo tipo de deducciones que había, como la de vivienda, lo que llaman los fiscalistas exprimir bien el limón. No, que estoy de acuerdo en la supresión de la deducción por adquisición de vivienda. Bueno, vale, pero yo no digo que esté o no esté de acuerdo, yo digo lo que va a pasar. Y sin embargo, los ricos del país seguirán sin pagar impuestos a través de la SICAP. Primera cuestión. Segunda cuestión. Van a reducir, primero van a congelar y después van a recortar las pensiones. La cifra en cómo la vayan recortando, la velocidad a cómo la vayan recortando, yo no me lo sé. Sí les digo que de todas maneras el sistema de pensiones es insostenible por múltiples razones, entre otras razones porque durante los años que hubo dinero, que fue los años 80, el señor Felipe González se gastó 250.000 millones en el AVE a Sevilla y de la Seguridad Social, que entonces no había cajas separadas y entonces estaba entrando muchísimo dinero en la reconversión industrial, etcétera. Pero ahora lo que está ocurriendo es simplemente que ya no hay dinero y los gastos son muy superiores a los ingresos, los gastos no dejan de crecer, los ingresos no dejan de caer. Bien, hay 2 estudios actuariales, uno de la Universidad del País Vasco y uno de la Universidad de Valencia, que se han hecho en forma totalmente independiente y los 2 llegan a una conclusión muy parecida. Las pensiones tendrán que caer, no sé en cuánto tiempo, pongan ustedes los próximos 2 años, un 40% para que el tema se estabilice. Eso sí no sigue cayendo la economía, que va a seguir cayendo. Por lo tanto, pensiones, vayan pensando en un recorte importante. Segundo, prestaciones de desempleo. Por una u otra manera, por uno u otro camino, las van a recortar aduciendo, como seguramente dirá la señora de Cospedal, esto es para garantizar su sostenibilidad. Lo que significa, en términos prácticos, es que los parados van a recibir menos dinero. En tercer lugar, o en cuarto lugar, la educación y la sanidad. Van a implementarse nuevas medidas y fuertes medidas de copago, de todo tipo, desde la farmacia a las urgencias,
a las estancias y luego van a recortar personal de una manera tremenda, que yo en esto estoy de acuerdo, pero los eventuales pueden darse por despedidos. Van a despedir prácticamente a todos el personal eventual. Y esto no lo estoy diciendo como algo que, digamos, que tiene lógica, sino porque tengo información de lo que piensan hacer. Y luego, y finalmente, ya a nivel local, van a subir los IBIs de una manera brutal. La señora alcaldesa de Madrid, que tiene 1.500 asesores, cuyo salario medio son 46.000 euros, que tiene 200 coches oficiales, porque aquí cualquier mindundi con mando y todos los concejales tienen coche, y en Nueva York ni siquiera el alcalde Bloomberg tiene coche oficial. Bien, esta señora ha decidido, y bueno, y tiene su lógica, que ella necesita 200 asesores más porque también tiene amigos, y el otro día en Telemadrid su responsable económico dijo que van a hacer una nueva fuerte y dolorosa subida del IVA, lo cual puede ocurrir que haya muchos madrileños que no... Del IVA, del impuesto de bienes inmuebles. Van a subir las tasas, le van a cobrar por las autopistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es básicamente lo que va a ocurrir, y esto significa pura y simplemente que para las familias españolas, para una inmensa mayoría de las familias españolas, las próximas 2 o 3 generaciones, los hijos vivirán peor que los padres, los nietos vivirán peor que los hijos, porque toda esta masa ingente de dinero que tenemos, llámela deuda o llámela como le dé la gana, la tendremos que devolver el día de mañana. E insisto, de esto tienen la culpa 20 personas, 14 presidentes de comunidades autónomas y, naturalmente, el gobernador del Banco de España y su lacayo, que van a salir del Banco de España forrados en vez de esposados, que es como tendrían que salir. Don Juan Ramón Rayo acaba de llegar, se ha traído la prensa económica de mañana, que me imagino que también estará pletórica de alegrías, pero en fin, cuéntenos. Bueno, pues recoge las dudas que pesan sobre España a cuenta del rescate, ¿no? Expansión, los mercados exigen más claridad sobre el rescate. El Economista, los mercados temen que el rescate a la banca no logre salvar a España. 5 días la prima se dispara y la bolsa cae ante las dudas sobre la financiación del rescate. Y Expansión, de nuevo, la prima de riesgo se dispara y la euforia del IBEX solo dura 3 horas. Y bueno, pues esto es básicamente los titulares sobre el rescate. Luego pues hay algún tema más que bueno, habrá que vigilar con bastante lupa, porque estas cosas ya las conocemos. Por ejemplo, el Economista: Industria liberalizará el mercado eléctrico. Ya veremos qué significa esto nuevamente. Llevamos liberalizándolo 10 años, no, desde la ley de liberalización del sector energético del 97, y así estamos. Efectivamente. Entonces, bueno, aparte que aquí sí se liberaliza mucho y se siguen manteniendo las subvenciones insostenibles a renovables y demás, pues de poco sirve. Luego, Expansión recoge también que el Popular prevé elevar su colchón de provisiones hasta 20.000 millones. Sobre todo, pues bueno, ahora que hay dinero fresco en el fondo de rescate, pues veremos si tiene que recurrir a él o no, pero claro, ahora todos los bancos procederán a hacerlo, ¿no? Y el Economista, por último: Iberia prepara 4.000 millones para renovar su flota a Latinoamérica. Estas son las noticias. Bueno, básicamente les quedan ustedes un minuto y medio. Las dudas sobre el rescate. Yo simplemente del Popular no creo que vayan a recurrir a los fondos, porque simplemente el banco está recapitalizándose pues con fondos propios, gestión, retención de beneficios, etcétera. O sea, no creo que el Popular sea el caso. O sea, los fondos estos son estrictamente para cajas de ahorros. No, te equivocas. Vamos a ver. Una persona que lo sabía, con la que comí el viernes, van a coger dinero de él, todos excepto el BBVA, el Santander, y no sabemos si la Caixa. Los demás van a trincar ¿Usted cree dinero que la banca March, por ejemplo? No, la banca March no. Pero la marca March es un banco muy pequeño. La banca March, desde luego que no. Es uno de los mejores bancos de Europa, no solamente de España. Perdón, pero sí quiero decir una cosa al respecto. El problema de España, pero vamos, es que es lo que se ha dicho por activa y por pasiva, es un problema multidimensional. Es un problema del sector financiero, es un problema del sector público, y el sector público tanto del Estado como fundamentalmente de las regiones, que no están recortando nada, porque están esperando que llegue una
una locura que se le ha ocurrido a Montoro, que es el tema de los hispabonos, apoyado por la Cospedal. Bien, entonces, el problema es que España, como decía JP Morgan, necesita un rescate total, necesitan 350.000 millones. Y hoy se ha explicado aquí, lo has contado antes, lo que quería Europa era un rescate total, pero por las razones que sean, pues parece que Mariano les ha metido miedo y le ha dicho, España no es Uganda, y tú ponte y ciérrate en banda. Pero ¿cómo que ciérrate en banda? Al final del día, los europeos se han arrugado de nuevo en este tema y se han equivocado, y entonces han hecho una nueva chapuza. España necesita ser rescatada en su totalidad, entre otras razones porque al señor Rajoy no le da la santísima gana de recortar el gasto autonómico. Y además, no solamente no le da la santísima gana, sino que Montoro, en contra, esto sí que tengo que decirlo, de la opinión del ministro de Economía, de Guindos, está dispuesto a sacar eurobonos que, para que sepan ustedes lo que son los eurobonos, es su dinero dado absolutamente acarretadas a los golfos y a los despilfarradores que están al frente de las autonomías y de los ayuntamientos españoles, y sin ninguna garantía. Eso es lo que pretende hoy el señor Montoro. Yo lo de golfos no estoy seguro, lo de despilfarradores en algún caso es innegable, ¿eh? Hombre, en el caso de los hispabonos también es cubrir Cataluña. Cataluña. Palabra de golfos me refiero económicamente. Andalucía. Económicamente. Golfos económicos, Eso ya, sí. ya es otra cosa. Sí. Golfos económicos. Me corrijo a mí mismo. Bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado de todas formas. Don Roberto, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que no nos pase nada de aquí a mañana a las 9 y hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.